Palabra, dice la palabra de Dios, y vamos a recibir la palabra de Dios. En una ocasión había un hombre llamado Cornelio que estaba orando, estaba dando muchas ofrendas, era un hombre muy piadoso, y Dios le dio una visión, y en una visión él vio un ángel que venía hacia él, y el ángel le dijo: en tal lugar hay un hombre que se llama Simón, por sobrenombre Pedro, llámalo y dile que venga a tu casa, porque él tiene algo que decirte. Y después de la visión, él envió a dos trabajadores, empleados de él: vayan a tal lugar, van a encontrar algo que se llama Simón Pedro, díganle que tiene que venir para acá. Mientras ellos iban en camino, ya casi llegaban a la casa donde estaba Simón Pedro. Pedro se subió al techo y estaba orando en el techo, y en la oración Dios les muestra una visión, y a través de la visión Dios le habla a Pedro, le dice: ahí vienen dos hombres a hablar contigo, te van a invitar a una casa, vete con ellos. Y Pedro, después de que entendió la visión, va con estos dos siervos de Cornelio, llegan a la casa de Cornelio, y en el proceso que Pedro está caminando hacia la casa de Cornelio, Cornelio está invitando a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, y cuando llega Pedro a la casa de Cornelio, la casa o el grupo de amistad ya está llena de gente. Y cuando llegan allí, se introducen el uno al otro, y Cornelio dice estas palabras muy interesantes. Dice Cornelio: así que luego que envié por ti, y tú has hecho bien en venir, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Toda esa gente entendía: Pedro va a hablar, y va a hablar palabra de Dios, y va a hablar lo que Dios ha puesto en el corazón de Pedro. Y creo que nosotros, hermanos, de la misma manera estamos aquí para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Dios habla hoy. Aún hay una Biblia que así se llama, la Biblia Dios habla hoy, una Biblia muy fácil para entender. Estamos aquí, hermanos, en la presencia de Dios para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Y en este día he invitado a nuestro hermano ministro Jorge Uriarte que él pase, y él va a transmitir lo que Dios ha puesto en su corazón. Y antes que le cede este lugar al hermano ministro, nomás quiero agradecerle mucho al hermano Uriarte. El hermano Uriarte ha sido un compañero muy fiel en el ministerio. Ha sido un buen amigo mío, de mi familia, mis hijos con sus hijos. Y quiero agradecer mucho al ministerio de hermano Uriarte. Es muy sólido la enseñanza de nuestro hermano Uriarte. Él fue el primer hermano que como pastor Dios me dio el privilegio de ordenarlo al ministerio. Y no es que estaba tan desordenado, pero lo pudimos ordenar al ministerio. El hermano ha estado conmigo desde el principio que empezamos la iglesia, y agradezco mucho a nuestro hermano, a su familia, a su esposa, a sus hijos y el ministerio que Dios ha puesto en su corazón. Y tengo muy fácil poder darle la confianza para que él transmite palabra de Dios. Amén. Un aplauso, hermanos, y recibimos a nuestro hermano Uriarte. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, porque tu misericordia es para siempre, y porque tu fidelidad es por todas las generaciones. En este día, Señor, yo me entrego a ti. Yo me pongo en tus manos para predicar tu palabra. Yo pienso y creo 100% que tú estás aquí con nosotros, en medio de nosotros. Y yo pienso que tú vas a hacer algo grande hoy para tu gente, para tu pueblo, que te ama, que te bendice, que trae lo mejor de este pueblo para ti. Padre, yo te ruego que tú guíes tus palabras. Usa, Señor, mis labios de barro para que podamos predicar tu palabra y que el pueblo sea edificado. Y todo esto, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen su asiento, por favor. Al escuchar los testimonios y las acciones de gracia, no pude, y los comentarios del pastor Abel acerca de la fidelidad de Dios, no puedo más que sentir en mi corazón una confirmación acerca de lo que iba a predicar en este día. Todos los que predicamos nos preparamos de diferentes maneras. Hay quienes oran, estudian, ayunan y hacen muchas cosas para prepararse precisamente para este momento de presentar la palabra de Dios. Y por todos los años que me ha tocado predicar, siempre me ha gustado que Dios confirme el mensaje que yo voy a dar. Siempre me ha gustado, o siempre le pido: Señor, esto es lo que creo que tú has puesto en mi corazón,
pero confírmalo. Necesitas confirmar para que yo sepa que realmente he escuchado tu voz. Y en este día puedo decir con toda seguridad que he escuchado de parte de Dios. Y lo que he escuchado de Dios en esta semana se los presento hoy en este día. Y en este día vamos a estar tomando el tema de la fidelidad de Dios, acerca de qué es o cuál es la característica que hace que Dios sea fiel, qué es lo que permite que esa fidelidad nos beneficie a usted y a mí. Y quiero empezar diciendo que todos nosotros en la vida, en nuestra vida cristiana, hemos tenido momentos difíciles. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y yo pienso que el momentos difíciles en la vida es el común denominador de la vida de todo hombre en la fase de esta tierra. Y el cristiano no está exento de vivir situaciones difíciles. Pero así como se presentan esas situaciones difíciles, nosotros creemos que toda situación difícil tiene un propósito en nuestra vida cristiana. El único problema es que muchas veces las situaciones difíciles son tan fuertes, tan grandes y tan seguidas que en algún momento usted o yo o alguno de nosotros hemos dudado de la fidelidad de Dios. Algún momento nos hemos preguntado, quizás nos da pena acusar a Dios de infidelidad, pero nos preguntamos a nosotros mismos y decimos, ¿en qué es lo que he fallado? ¿Qué es lo que estoy haciendo que no está bien, que causa que tenga todos estos problemas en mi vida? Y muchas veces nos hacemos preguntas y quizás en algunas ocasiones caigamos en lo que yo pudiera definir como un estado de ser un ateo temporal y decir quizás realmente Dios no se interesa en mí, o quizás Dios realmente no es lo que yo creo. Estaba recordando hoy en este día, hace como 30 años, encontré un amigo, él era maestro en la universidad, en la preparatoria, y se convirtió por el testimonio de un pequeño niño. Y cuando él se convirtió, él era muy amigo mío, hablábamos, discutíamos sobre la Biblia, pero este profesor tuvo muchos problemas en la iglesia, era muy intelectual, muy sabio, hacía muchas preguntas, pero de alguna manera se salió de la iglesia por causas que no viene al caso contar, pero lo encontré en el parque y le pregunté, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y una de las cosas que me dijo, no, y si tú también vas a venir a criticar sin saber lo que me ha pasado. Es que dice, a menos que me des 2 horas de tu tiempo, te digo lo que pasó, y si no, dice, sigue tu camino y yo sigo el mío. Y era muy buen amigo, y yo le dije, no, te escucho 2 horas o 3 si tú quieres. Y empezó a contarme toda su historia, sus problemas, y porque él creía que Dios lo había abandonado, y muchas cosas, pero hubo una frase, una pregunta que me hizo al final de su conversación, y la pregunta que él me hacía y que buscaba la respuesta es la siguiente, y me decía, ¿qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros? Dice, yo he leído toda la Biblia, he buscado, he hecho muchas cosas, dice, la iglesia me dice una cosa, la Biblia a veces encuentro otras cosas, pero yo quiero realmente saber qué es lo que Dios quiere de mí y por qué debo de obedecer. Ahora, estamos hablando de 30 años, más de 30 años, yo estaba joven y en realidad no sabía la respuesta, lo único que hice es escuchar. Pero me quedó esa pregunta en mi mente y me viene a mi corazón de tiempo en tiempo preguntarme, ¿qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros? Y después de tantos años, he concluido que una de las cosas, si la característica principal de Dios, claro, es amor, ¿verdad? Sus atributos es amor, omnipotencia, omnipresencia, pero una de sus características es su fidelidad. Y Dios quiere fidelidad de parte nuestra también. En otras palabras, es una comunicación doble. Dios es fiel, pero Él quiere que su pueblo también sea fiel. Y eso es lo que vamos a analizar hoy en este día. ¿Por qué? Porque todos hemos pasado por diferentes frustraciones, diferentes situaciones, y al final de cuentas, lo único que queda y en lo único que realmente podemos confiar es
en algo que nunca va a cambiar, y esto es la fidelidad de nuestro Dios. Vamos a ver algunas escrituras, porque es importante que todo lo que digamos sea confirmado con la escritura. Y una de las cosas que yo le voy a decir, y todo ministro debiera decir, es: no me crea absolutamente nada a menos que se lo compruebe con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces decimos, podemos asumir el rol de víctima y decir: pobrecito de mí, Dios me olvidó, Dios no me quiere. O podemos analizar qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros y cómo o de qué manera nos puede beneficiar el hecho de que seamos afligidos y seamos probados en nuestro carácter. La enseñanza de hoy va a ser muy sencilla, va a ser muy corta, hablar, ¿verdad? Típicamente 45 minutos, pero voy a empezar con decir qué es fidelidad. Y estuve checando el diccionario, y después de ver unos 3, 4 diferentes diccionarios, concluían que una de las definiciones más prominentes era la fidelidad. Fidelidad es la capacidad espiritual o el poder y la virtud de cumplir las promesas. Y yo pensaba, wow, esto realmente define a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él hace, es cumplir las promesas. Y en 1 Corintios, capítulo 1, versos del 1 al 9, Pablo trata de consolar a los creyentes, a una iglesia que se parecía mucho a las de estos días. Se parecían los creyentes a ustedes, se parecían a mí. Y 1 Corintios, capítulo 1, verso 1 al 9, se los voy a leer, no sé si lo podemos transmitir allá, pero Pablo dice: llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, pues por medio de Él habéis sido enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento, en la medida en la que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os mantendrá firmes hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 9 es el verso clave. Fiel es Dios. Digan conmigo: fiel es Dios. No comieron frijoles hoy. Otra vez. Fiel es Dios. Ok, palabra clave: por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y cuando leía esta parte, fiel es Dios, quedó resonando, porque Dios, a través de toda la escritura, nos recuerda que Él es fiel. ¿Y por qué lo hace? O sea, ¿por qué tanto el énfasis en su fidelidad? Porque Él quiere demostrarnos a usted y a mí que Él es fiel. Y vamos a analizar algunas partes bíblicas donde enfatiza precisamente la fidelidad de Dios, y después de eso vamos a hacer una aplicación de ello. Pero en Deuteronomio 7:9, en el Antiguo Testamento, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. ¿Cuántas generaciones? 1000 generaciones. Salmo 119:75 dice: conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. En otras palabras, Dios cumple lo que promete, sea bueno o sea malo. Si es algo bueno, lo cumple, pero si Él promete afligir a alguien, ¿qué hace? También lo cumple. Salmo 119:90 dice: de generación en generación es tu fidelidad, y tú afirmaste la tierra y subsiste. Eso es en el Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento sabían, conocían y entendían que Dios es fiel.
Pero los santos en el Nuevo Testamento también saben exactamente lo mismo. Primera de Tesalonicenses 2, 5, 24 dice: fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Segunda de Timoteo 2:13 dice: si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Y uno bien clásico, Juan 1:9. ¿Qué dice Juan 1:9? Primero de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de algunas maldades. ¿Qué dice? Oh, me equivoqué. Ya estoy cambiando la escritura. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y muchas veces me pasa que alguien viene y pregunta: yo me siento mal porque hice algo mal. Y yo le digo: pues haces bien en sentirte mal porque hiciste algo mal. Pero vamos a hacer una cosa: vamos a orar a Dios y te arrepientes y asunto aclarado y terminado. Y oramos. Y él dice: Señor, me arrepiento de todos mis pecados, o específicamente el pecado que cometió. Y ya le digo: ok, ¿cómo te sientes? Ay, pues espero que Dios me haya perdonado. No, espérate, leíste mal. Vamos a leer otra vez lo mismo. Y lee Juan, 1 Juan 1:9. Y lo leo otra vez. Ok, ¿qué dice? Pues dice que si me arrepiento, Dios me perdona. ¿Te arrepentiste? Pues sí. ¿Y Dios te perdonó? Pues eso espero. No, lo leíste mal. Vuélvelo a leer. ¿Qué dice? Y hay gente que tiene que leerlo 10 veces para decir al final de cuentas: pues sí, pues si es que me perdonó, me perdonó. Punto final. Y muchas veces dejamos que nuestros sentimientos nos guíen a tomar decisiones que son incorrectas. Pero Dios está hablando hoy en este día que Él es ¿qué? Él es fiel. Y si Él dice que va a hacer algo, yo le digo que lo va a hacer. La palabra de Dios le dice que lo va a hacer. La Escritura afirma y confirma que si Él dijo algo, promete algo, Él lo va a cumplir. Y si Él ha dicho que Él va a perdonar al pecador, ¿qué es lo que va a hacer entonces? Punto final. No tiene vuelta de hoja. Si Él dice que Dios perdona, va a perdonar. Continuemos. Entonces, ¿qué significa en realidad conocer la fidelidad? Es que Dios siempre va a hacer lo correcto bajo todas circunstancias. Siempre va a hacer lo que dice que iba a hacer, no importando el tiempo, las circunstancias o la situación. Todos podemos estar confiados en la fidelidad de Dios. Ahora, entendiendo la fidelidad de Dios, depende de 5 de sus atributos. Tiene muchos más, pero hoy quisiera que usted analizara conmigo 5 atributos de Dios que hacen que su fidelidad sea permanente, sea perfecta y sea eterna. Y el primero de los atributos que vamos a ver es que Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. Entonces, cuando Dios todo lo sabe, significa que Él conoce el pasado, el presente y el futuro de toda la humanidad, incluyéndola a usted. Él conoce las intenciones de su corazón. Él conoce la sinceridad de su corazón. Él conoce sus deseos, sus caprichos. Lo más recóndito o escondido de su corazón, para Él está completamente abierto. Para Dios, lo más oscuro de su vida está expuesto públicamente. Entonces, la omnisciencia de Dios, cuando Él lo sabe todo, lógicamente, y si aún sabiendo todo de mí, aún así decidió amarme, lógicamente puedo descansar en que su fidelidad lo hace amarme, porque Él ya lo ha prometido. Proverbios 10:22 me parece interesante. Mire lo que dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué significa o cuál es la relación de ese verso? Es que aún y cuando usted quizás no entienda muchas cosas de la Escritura, aún así estas Escrituras son ciertas y son perfectas para usted. Y Dios nunca, o no es el objetivo de Dios, añadir tristeza a la vida de sus hijos.
Muchas veces la tristeza la trae el enemigo. Muchas veces la tristeza la traen nuestras propias acciones. Mas sin embargo, el objetivo de Dios es que cada uno de nosotros conozcamos que a pesar de que Él conoce todo de nosotros, aún así nos ama. Aún así, hermanos, Él es fiel. Aún así, Él va a procurar lo mejor para cada uno de nosotros en nuestra vida. Entonces, la omnisciencia de Dios significa que Él lo sabe todo, de todos. Y aún así decide amarnos. Aún así decide ser bueno con nosotros, porque esa es su naturaleza. Y su fidelidad está afirmada por su omnisciencia. Pero no solamente su omnisciencia nos ayuda, pero también su omnipotencia. La palabra omnipotente significa que todo lo puede hacer. Porque ¿de qué serviría que Dios quisiera ayudarnos si no pudiera? ¿De qué serviría si Dios lo sabe todo, mas sin embargo no tuviera la capacidad de actuar en nuestro favor cuando lo necesitamos? Entonces, así como decían los testimonios, Dios tiene poder para arreglar papeles. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios tiene poder para hacer lo imposible. La palabra omnipotente significa todo lo puede. Y la palabra todo es ¿qué? Todo. Así que, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación que tienes que presentar delante de Dios? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es tu petición? Si Él lo sabe todo de todas maneras, lo que yo te recomiendo es trae tu petición delante de Dios y confía en su fidelidad, que a través de su omnipotencia Él puede hacerlo todo por ti. Y no importa cuál sea tu petición, Él tiene poder para cumplirte esa necesidad o ese deseo que tienes en tu corazón. Entonces vemos que su omnisciencia lo sabe todo, su omnipotencia lo puede todo, pero hay una tercera característica que ayuda en la fidelidad de Dios, y esa es la omnipresencia. Porque si todo lo sabe y todo lo puede, pero no está presente en tu vida, ¿de qué sirve? ¿Tiene sentido? Si alguien lo puede todo, lo sabe todo, pero no está contigo, no está en presencia tuya, entonces ¿cómo le vas a hacer para pedir? ¿Cómo le vas a hacer para clamar? Entonces, la omnipresencia de Dios significa que Él está en todo lugar. Significa que aún en los lugares y situaciones más difíciles de tu vida, Él está presente. En Romanos 8:35 nos habla de una manera muy perfecta, porque expresa o dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo. O sea, Dios está presente, es omnipresente y está contigo. Salmo 139:7 nos habla de a dónde departiremos de su presencia. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde me huiré de tu presencia? En otras palabras, la Biblia a través de toda la Escritura nos enseña todos los atributos de Dios y nos dice que su omnipresencia nos permite poder clamar en cualquier situación de problema, peligro, lugar. Incluso si estamos hasta en la luna, ahí está Él con nosotros. Dios es omnipresente. Dios está contigo hoy en este día. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos afirman que Dios está con nosotros? Aun cuando nos portamos mal, Dios está en nuestra presencia. Su presencia está con nosotros. No está de acuerdo cuando estamos haciendo cosas malas, mas sin embargo Dios está con nosotros. Pedro, recuerdo, cuando empezó a caminar en el agua, le falló su fe y gritó: sálvame que perezco. La palabra de Dios es muy enfática cuando dice al instante Jesús le tomó de la mano. Y muchas veces nos pasan cosas y nosotros somos culpables de que Dios no nos ayude porque no clamamos a Él. Porque si clamáramos, la respuesta que tuvo Pedro la tendría usted y la tendría yo. Al instante Dios extiende su mano y nos ayuda. Pero es importante que lo creamos. Es importante que todos estos atributos nos ayuden a reforzar nuestra creencia en la fidelidad de Dios. El cuarto atributo que nos ayuda a afirmar esa veracidad
es que Dios es veraz. Y la palabra veraz significa que Él siempre dice la verdad. Tito 1:2 nos habla y nos expresa de la siguiente manera: para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede ¿qué? Dios no puede mentir, prometió antes de los siglos de los siglos. Entonces, cuando Dios hace una promesa, este atributo de ser veraz nos ayuda a conocer que esa promesa que Él hizo es verdadera y es para nosotros. Según de Timoteo 2:13 nos habla y nos dice de la siguiente manera. Según de Timoteo 2:13, el ejemplo es: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. En otras palabras, tenemos bastante escritura que nos habla de que todas estas cosas que son características y atributos de Dios nos ayuda a entender y a confiar en su fidelidad. Uno de los últimos atributos de los que quiero hablar hoy es que Dios es inmutable. La palabra inmutable significa que Él no cambia. La palabra de Dios lo expresa diciendo: Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él es el mismo por los siglos. Entonces, Malaquías 3:6 en el Antiguo Testamento nos los pone de esta manera. Y dice Malaquías 3:6. Ahorita lo vamos a ver, pero dice, habla acerca de, le está hablando Dios al pueblo de Israel y dice: porque yo Jehová no me mudo. La palabra mudarse es cambiar, y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. En otras palabras, la Biblia nos afirma la inmutabilidad de la fidelidad de Dios. En otras palabras, si Dios dice algo, Dios lo cumple porque Él es fiel, es inmutable. Ahora, Hechos capítulo 13, verso 8, también nos habla de lo inmutable que es Dios. También nos habla de que Él no puede cambiar. Ok, se me hace que ese no es Hechos 13:8, a lo mejor me equivoqué, pero lo que habla es que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No importa qué es lo que pase y cuándo pase, Dios no va a cambiar. Ahora, alguien pudiera decir: bueno, pero la Biblia aparentemente ha habido ocasiones en que Dios ha cambiado. Y la situación es, la Biblia describe que hay promesas que son condicionales y hay promesas que son incondicionales. En el Antiguo Testamento, Dios le habla a Noé y hace una promesa que es incondicional y le dice: nunca más voy a destruir la tierra con agua. Y para eso pone la señal del arco iris. Y esa es una promesa incondicional. No importa qué es lo que haga la humanidad, Él prometió que nunca va a destruir la tierra, y no lo va a hacer. No lo va a hacer con agua, lo va a hacer con fuego, es diferente, pero con agua nunca más la va a destruir. Esa es una promesa incondicional. Dios le habla a Abraham y le dice: voy a bendecirte y voy a multiplicarte como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Eso es una promesa incondicional que Dios le hizo a Abraham. Pero hay promesas que son condicionales. Le dice a Nínive, cuando los ninivitas se estaban portando mal, les manda al profeta Jonás y les dice: si no se arrepienten, van a ser destruidos. Y viene el profeta y predica, mas sin embargo el pueblo de Nínive se arrepiente. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios los perdona. Ahora, también hay promesas para nosotros. Dios dice que si nosotros nos arrepentimos, Él nos es fiel y nos perdona. Entonces, básicamente hay que entender la diferencia entre una promesa condicional y una promesa incondicional. Yo puedo hablar personalmente de la fidelidad de Dios. Y todas estas escrituras que hemos estado analizando, lo único que tienen que hacer, o el objetivo que quiero que nosotros aprendamos hoy, en este día, es que nos ayude, número uno, a entender la fidelidad de Dios. Número dos, que nos ayude a entender o a promover la fidelidad en nosotros.
y que nos ayude a confiar en todas las promesas que Dios ha hecho a nosotros. Porque básicamente la riqueza de la vida cristiana está en entender las promesas de Dios y tomarlas para nosotros y cada uno de ellos. Hay más de 5,000 promesas en la palabra de Dios. Escribí algunas de ellas aquí